Bueno, como te decíamos, nuestro tema de hoy es cáncer de mama. Entonces vamos a leer un poquito sobre pues estadísticas. Todo esto que yo te voy a leer, hicimos un programa muy largo hace varios años. Ni siquiera son cifras ni estudios de provida, sino son estudios científicos. Entonces el cáncer de mama es la primera causa de muerte en Estados Unidos, países de América Latina y Europa. 1 de cada 8 mujeres puede llegar a sufrir cáncer de mama. Yo te cuento, mi abuela murió precisamente de cáncer de mama, mi abuela materna. Y esta es una cifra muy importante y por eso te vuelvo a recordar, esto no es un estudio, a veces la gente se puede imaginar que falseamos cifras o vamos a poner cosas que no son correctas, pero no, por ejemplo, tú puedes ir a la página Vida Humana Internacional, siempre te pone ahí, es una página muy certera de dónde sacan los estudios, pero bueno, esto lo saqué de ciencia hace muchos años. Esto me asombró mucho, 1 de cada 2 mujeres con cáncer de mama lo tiene como consecuencia de un aborto provocado. Wow. Factores Vuélvelo a repetir de dónde viene esa noticia, no pienses sí, que tú estás inventando para asustar y a la si no gente. me creen, pónganse a investigar. 1 de cada 2 mujeres es como consecuencia de un aborto provocado. Dios nos guarde de ver a una mujer que está pasando por cáncer de mama e imaginarnos, es que ha de haber abortado, eso ya es juzgar. Ajá. ¿Cuáles son los factores Además, no de quiere riesgo? decir que todo sea, que siempre sea por Y esa hay muchos causa. otros factores, ahorita vamos a hablar. Digo, en aquella ocasión fue un programa solo de este tema, fueron muchas cosas las que hablamos, pero ahorita vamos a irnos también al tema del cáncer de nuestra alma, porque pues no es el único cáncer que nos puede llegar. Los factores de riesgo, el aborto, ¿por qué? Aquí está una explicación súper lógica, porque se interrumpe violentamente el proceso natural del desarrollo de las mamas. Porque se están preparando para la lactancia, dejando células que pueden volverse cancerosas. Ojo, si la persona tuvo una pérdida natural, se llama pérdida para diferenciarla de aborto provocado. Eso ocurre de una forma natural, no por tener una pérdida, o sea, por alguna razón externa a nosotros, pues yo llamo a esa criatura a su presencia, eso no va a ser motivo de un cáncer de mama. Cuando es un aborto provocado, sí. Otro de los factores de riesgo. Ya va, pero ¿cuál es la diferencia? Porque no, una pérdida natural, o sea, si yo pierdo un bebé como yo, que mi cuarto hijo está desde hace 13 años en el cielo, ahí no se interrumpe de una manera provocada. Abrupta. O sea, exactamente es la naturaleza de mi cuerpo. Okay. Que sí. Ya, pero hay que explicar eso porque si no parecemos así. Claro, cuando es una muerte provocada por un aborto provocado, que voy a una clínica o con un químico, aunque sea un aborto casero, eso ya es una muerte provocada. Pero sobre todo lo que acabas de decir, si el aborto es espontáneo, el mismo organismo está haciendo, perdón, la pérdida natural, es natural. Entonces lo otro, como es abrupto, entonces causa todo eso en el organismo de la mujer. Sí. De hecho, mi cuerpo, digo, no está por demás comentarlo, pero cuando esa criatura murió en mi vientre, dejó su corazón de latir, el mismo cuerpo empieza como a hacer su función natural para expulsar a esa criatura. Y empecé a sentir, bueno, ya las que habrán perdido bebés saben. Este es otro punto muy importante, los factores de riesgo, los anticonceptivos hormonales. Muchas veces hemos explicado, hay muchos tipos de anticonceptivos. Los hormonales, voy a explicar de una manera muy sencillita, como con manzanas. Yo no soy doctora, pero usted lo puede ir a investigar, ese más amplio. Tienen 3 efectos. El primero es anovulatorio, es decir, no permite al óvulo salir. Entonces, pues no puede haber un embarazo, mucho menos una pérdida de un aborto silencioso. Otro de ellos es que cambia la densidad del moco cervical. El moco cervical en periodo fértil es lo que hace que más rápido llegue pues la semilla del papá para unirse con la de la mamá, y vamos a decir que va en un coche de carreras y va con su manzanita, porque vive más tiempo. Entonces hace el efecto contrario. No es lo mismo nadar en agua a nadar en gel. Entonces ya para cuando ya va ahí en el gel, cuando ya va nadando, pues ya la semilla de la mamá no está. Voy a hacer un paréntesis. La naturaleza es tan sabia. Oye, qué cosa tan fea y terrible, ¿no? Sí. La naturaleza es tan sabia que, por ejemplo, una mujer que fuera violada, el cuerpo también Dios lo hizo para que se cierre el útero, sea más difícil, el moco cervical se espese, y entonces también se dificulta la fecundación. Pero bueno, seguimos. O sea que cuando hay una fecundación por una violación es totalmente voluntad de Dios. Es muy difícil. Pero es voluntad de Dios. Por eso que nazca, lo permite. No es que, vamos a diferenciar. No es voluntad de Dios que haya una
violación, eso jamás. No. Pero el mal me estoy refiriendo al bebé que van a hacer. Es el bien oculto. Ya, exacto. Mira, yo estudiando mucho esto con médicos que nos han dado pláticas y todo, nos explicaba algo bien lindo, que el proceso de dar a luz es algo que sana a la mujer. Así lo de después en adopción. Y bueno, visto de otra manera psicológica, también no es lo mismo. Recibí una herida que yo ejercí esa herida sobre mi propio hijo. Como explicaba, ahí está viendo al padre Nelson. Es como si a usted le gustaría que pues llega la policía y le va a dar, pues lo va a matar porque su papá pues no ha pagado impuestos. Y le van a quitar a usted la vida. Es exactamente lo que pasa con el aborto. Vamos a ejecutar a la criatura porque su papá agredió a su mamá. Eso está bien. Sí. Y el tercer efecto es que si ya vamos a decir que, bueno, no se pudo impedir la ovulación, hubo ovulación, aunque hubo moco cervical, estoy hablando de los procesos de anticonceptivos hormonales, a pesar de que se espesó el moco cervical, de todas maneras hubo fecundación. Ese bebecito que ya hemos dicho muchas veces es tan chiquito como un puntito de aquí de la Biblia, como cuando te estás tomando un café, un puntito de azúcar. Se fecunda en la trompa de falopio, es donde se encuentra la semilla de papá y mamá con la semilla de Dios, que es el alma. Hasta la semana baja el útero, que el útero es el lugar donde estuvimos, pues todos conocemos los 9 meses. Pero un momentico, antes de bajar al útero, ya se unieron espermatozoide y óvulo. Ya es vida. En el momento que además se unen, ya sopló el Señor sobre el alma. Con razón el Papa dice que desde ese momento es un asesinato, dice el Papa Francisco. Porque deja de ser óvulo y espermatozoide en el instante en que se unen. Ahí se crea un nuevo ser humano donde ahí va la información de papá con la de mamá que se revuelve. Es una nueva vida humana. Y es más, la colita del espermatozoide de la semilla de papá solo le sirve para transportarse. Sí, porque ahí después se corta. Se desprende. Se oiría feo, se corta. Se desprende porque hizo su función, se mete dentro del óvulo y se cierra. Lo pueden ver en cosas naturales. Bueno, entonces quedamos que hasta la semana baja el útero. Entonces, lo que hacen el efecto abortivo de los métodos anticonceptivos es que no permite, es más, hace que baje antes, que baje después o que no se pueda pegar, explicado con manzanitas. Entonces esa criatura, imagínate lo chiquita que es, que tanto pudo haber crecido de un puntito en 7 días. Sale con la misma menstruación, con esa casita que pues ya dejó de funcionar para lo que servía. Es una manera muy linda de explicar a nuestras niñas qué es la menstruación. Se prepara una casita por si hay un nuevo bebecito para que esté alimentando ese bebé. Entonces sale y es tan chiquito que la mamá no se da cuenta. Sin embargo, va a sufrir la mamá, porque el alma lo sabe, las consecuencias de un aborto provocado. Es decir, va a sufrir todo lo que puede pasar, desde una depresión que no sabe por qué. Bueno, ese es en el caso de que hubiera, porque aquí, por ejemplo, en los factores de entraría en los de aborto, porque es un aborto provocado. Sin embargo, no se pueden contabilizar cuántos abortos hay así. Pero nada más el estar tomando anticonceptivos hormonales es otra de las razones para cáncer de mama. ¿Por qué? Pero ya va, por eso es que la iglesia no permite esos anticonceptivos, por esta situación. Para planificar. No se trata de que ella es dictatorial y que todo cierra la puerta. No, es en bien del alma, es en bien del ser humano. Alguna vez lo escuché explicado muy bien. Los anticonceptivos no son malos porque la iglesia nos diga como buena madre que no los usemos. Al revés. Porque son malos, la iglesia nos advierte no los usen. Lean la encíclica Humanae Vitae o leanse el catecismo. Ya, inclusive como medicamento en algunos casos. Ese ya es otro punto. Ponen anticonceptivos sí como un tratamiento hormonal. Es totalmente diferente. Eso ahí como buena madre lo explica. Pero bueno, ahora nos vamos a esa parte en por qué nada más el estar tomando anticonceptivos hormonales, porque hay muchos tipos de anticonceptivos. Por ejemplo, no es un preservativo, no es un coito interrumpido. No, me estoy refiriendo exactamente nada más a los que son hormonales, que cuáles son: píldora, dispositivo, y anillo. Y ahora eso que se ponen... Implante. Ahorita píldora, dispositivo, implante, anillo. Ahorita me lo sé de memoria. La píldora del día después. Todo esto son hormonas. Ahí te va el por qué. Porque están hechas de hormonas sintéticas. Producen un severo desbalance hormonal y hacen que las células estén predispuestas a convertirse en
que las células que están predispuestas a convertirse en cancerígenas se dividan más rápidamente. Por eso es que facilita el estar tomando anticonceptivos hormonales, facilita que yo tenga un cáncer. Está explicadito con manzanitas. Ahora vamos a los que todas conocemos. Y además es bastante lucrativo para entonces los medicamentos contra el cáncer, pues que también son costosos. Y la industria farmacéutica los va a vender, pues. Claro. Ahora, las que todos conocemos, por ejemplo, el tener una menstruación temprana, o es decir, de muy pequeña empecé a menstruar, o una menopausia tardía, es decir, ya bastante mayor empezó a retirárseme la menstruación. El no tener hijos, puede ser porque no quiero, o el no haber tenido, pues porque nací, pues sin ese regalo de Dios. El no amamantar, es decir, no les di leche materna. El tener que me extirpen los ovarios, factores de genética. Por ejemplo, en mi caso, yo que tuve mi abuela que murió de cáncer, tengo que tener un poco más de cuidado. La obesidad, siempre estar excedida en peso, el alcohol. Ahora, mientras más abortos yo haya tenido, porque pues muchas no solo tienen uno, y además a lo mejor he tenido muchos por hormonales. De hecho, el dispositivo está hecho más para abortar, sí, exacto, señor. que sí, para prevenir. Yo tengo un caso a lo mejor es rarísimo, pero yo tengo una hermanita que mi mamá planificaba con dispositivo en la ignorancia. Mi mamá estuvo muchos meses en cama para cuidar ese bebé. Sin embargo, algún día mi papá nos dijo, no, pues la voy a tener que dejar en casa de la abuelita porque ya van a ser tu hermanita. Yo creo que se empezaron a complicar las cosas y finalmente le corta el cordón umbilical. Es decir, mi hermanita, en la ignorancia de mi papá y mi mamá, sí murió por un aborto provocado. No con la intencionalidad de mis padres, pero sí provocado por el uso de un anticonceptivo. Es totalmente abortivo. Sí. Porque bueno, ese es un caso rarísimo. El trabajo de ese aparato es antiimplantatorio. El óvulo que ya está fecundado, arrojarlo. No, exacto, que no se implante. Bueno, mientras más abortos tenga, más joven los haya tenido y más semanas tenga el hijo, es decir, pues ya fui cuando tenía, mientras más semanas, más grande esté ese bebé, más probabilidades de tener cáncer. Ahora, mientras más anticonceptivos hormonales use y desde más joven los empiece a usar, más probabilidades de cáncer. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Eso está pasando con nuestros jóvenes. En cambio, todo lo contrario. Mientras yo más hijos haya tenido y más tiempo les haya dado lechita, menos probabilidades de tener cáncer. La naturaleza es sabia. Bueno, y hay Además, yo considero, y perdona que te interrumpa, que Dios siempre va a dar los hijos que Él quiere darnos. Y eso no significa uno tras otro, eso es otro tema. No, por eso digo, mi hermana mayor, que fue un poco como mi mamá, ella nunca se cuidó y ella era maestra. No, pero a ver, vamos a corregirles de una cosa, es muy malo decir cuidar porque ninguno de nuestros hijos es un peligro. Sí, es muy mal empleada. Nunca tuvo control, sino que ella decía lo que Dios quiera. Y ella, por supuesto, estaba preocupada porque ella tenía que trabajar, era educadora, y tuvo 3, pero 3 exactamente que Dios le envió. Ahora, nos podemos ir a otro extremo, así como nuestra Santa Madre Iglesia nos dice, ¿cómo se llama? Es ilícito usar métodos anticonceptivos. También nos dice, para regular la natalidad, porque no todas tenemos la capacidad de tener un hijo tras otro. Hay matrimonios que están llamados a eso. Existen los métodos naturales que solamente consisten en conocer mi cuerpo y entonces cuando yo estoy en periodo fértil, si por una razón válida, no es porque quiero que mi hijo vaya a un centro de diversiones cada año o quiero tener un cuarto para cada hijo o quiero mandarlos a Harvard a todos, cuando es por una razón que es válida, yo puedo espaciar los nacimientos de mis hijos incluso de manera ya como para siempre, es decir, yo ya creo que tuve los hijos que Dios quería, ya no más, sin embargo, sigo abierta a la vida porque si Dios quiere y llega un regalito, pues bienvenido. Es diferente porque eso es como decir, ok, cierro la puerta aquí, pero puede venir aquí, por ejemplo, el director de la radio y entrar, que en este caso sería Dios. Muy diferente es que yo arbitrariamente le ponga seguro a la puerta y ponga aquí blinde para que no pueda entrar. Porque yo tomo la decisión. Exacto. Ahora, esto es bien importante. Yo cuando llegué aquí a Texas, apenas hace como unos casi 10 años, a mí se me hizo muy raro, yo todavía no conocía esto. El obispo pedía, que antes teníamos otro obispo, que no se participara en una carrera que había de listón rosa. Yo decía, ¿por qué? Pero siempre es bueno obedecer sin entender una carrera así atlética. Hay algunas asociaciones que reciben donativos, hacen eventos,
Ayudan a la detección temprana, informan, pero encubren estos datos. Destinan muy pocos recursos a la investigación para su cura. Es decir, voy a atender a las que están pasando por esto, pero no como para que ya no hayan más. Y destinan muchos de esos donativos que tú das inocentemente hasta al ir a comprar algo en el súper para ayudar a estas compañías, a centros de violencia intrauterina, centros donde se hacen abortos, para que supuestamente se hagan mamografías, que se ha llegado a darse cuenta que no hacen absolutamente nada, no tienen ni aparatos. Es decir, por ahí una de esas asociaciones investiga para que veas que no, yo no te estoy inventando nada. Todo esto son datos que vas a encontrar en lugares muy ciertos, pero bueno, si cerramos un poquito aquí, porque pues es bueno cuidar nuestro cuerpo, tenemos cuerpo, alma, espíritu, nuestra relación con Dios, pero también hay un cáncer en el alma. Ese es más peligroso. Ese es más peligroso. Claro, la una va unida a la otra, pero yo quiero, antes de que pasemos profundamente a esto, porque a lo mejor algunos están diciendo, bueno, ¿y por qué María Elena se tomó todo este tiempo para hablar de esto? Yo les voy a leer la lectura del profeta Ezequiel 33. Ay, se me fue. No, aquí está. 33 del versículo 7. Dice, a ti también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Entonces nosotros tenemos que denunciar con amor, con palabras, no a conjeturas, con ciencia, no con inventos nuestros. Y no con inventos nuestros, como lo acaba de hacer María Elena, pero es nuestro deber. Es nuestro deber porque de todas maneras la mujer que lo está escuchando y dice, no, yo no tengo que ver con eso, yo de todas maneras voy a seguir haciendo esto y esto, pero ya es decisión de la persona. Pero aquí está diciendo, aquel morirá por su culpa, pero a ti te pediré sangre si tú no lo adviertes. Voy a volverlo a repetir para que entiendan por qué muchas veces nosotros hacemos, y yo sé que son fuertes denuncias, pero las hacemos desde el amor. Porque estamos buscando el bien de tu alma, que conozcas la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Vas a tener un matrimonio tan diferente. Yo he escuchado, un día a ver si se anima tenemos muchos casos, pero dice que su esposo tenía vasectomía, o cuando menos que me lo escribe y lo leo, y dice que ya a veces al terminar le daban ganas de llorar y no entendía por qué. Y cuando ella se confiesa, y creo que tuvo una vasectomía reversible. Sí. Muchos la tienen reversible. No me acuerdo si en ese caso, pero entonces ella entendió que era lo que estaba pasando, porque a lo mejor ya de manera natural puedes decir, solo estos hijos, sigo regulando la natalidad a través de los métodos naturales, que lo que les decía, nos podemos ir al otro extremo de ser unos pro vida radicales que ya no estamos en la verdad, entonces decir, nadie debe de usar nada y es un hijo tras otro cuando Dios quiera, porque nos estamos alejando de la verdad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso ya va contra el magisterio. El magisterio de la iglesia nos dice, es lícito hacer uso de métodos naturales para regular la natalidad. Es decir, ahorita no estoy en las ocasiones, vamos a decir, tengo una casa donde vivimos todos en un solo cuarto, puede ser por pobreza. Eso es peor todavía. Estoy pasando problemas emocionales muy fuertes, mi país está en guerra, hay cosas. Son casos ya personales, consultar. Pero mira, y tengamos un mutuo acuerdo, porque San Pablo dice en la carta, y el hombre no se debe a sí mismo, no se debe su cuerpo a sí mismo, sino a su mujer. Y la mujer no le debe su cuerpo a sí mismo, sino a su marido. Que los dos de mutuo acuerdo estén un tiempo, vamos a decirlo, no lo dice así sin el abrazo conyugal, en mutuo acuerdo. Por un tiempo y en oración. Ahí está hablando los métodos naturales. Ahí está dando los métodos naturales, porque entonces, estoy en el tiempo fértil, vamos a ofrecérselo al Señor. Hacemos oración. Nos vamos a tomar un café. Vamos a tomar. Y eso da templanza, que es una de las 4 virtudes cardinales. Porque no es cada vez que yo quiera. Es también tener una templanza, porque muchas veces la jovencita, porque está jovencita, y el jovencito, porque está jovencito, no tiene esa templanza y viene un embarazo inesperado. Yo no lo juzgo. Pero si vamos a teniendo templanza desde siempre, podemos decir, es hasta aquí, aunque mis hormonas están que me incendian, pero es hasta aquí, lo ofrezco, y como matrimonio también. Y miren cuánto se gana en un matrimonio que juntos están haciendo eso y oran. Y es un método
natural. Además pasa otra cosa, el esposo y la esposa empiezan a tener la continencia. Entonces, si me topo luego con una tentación, es mucho más fácil. Yo aprendí la templanza con mi esposo, con mi esposa. Y una vez en otro programa de radio en otro país, nos llamó un señor y dijo, yo quiero contarles mi experiencia. Yo inicié mi matrimonio con métodos naturales. Después cambiamos a anticonceptivos. Mi visión sobre mi esposa empezó a cambiar, empezó a hacerse un objeto. Llegó un momento que para mí estar con ella y con otra era lo mismo. Terminé siendo infiel y estamos separados hoy día. Bien. Tiene una consecuencia espiritual. Y eso es un testimonio y de esos hay muchos, pero muchos. Es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, viene el cáncer del alma. Ahora vamos al primer cáncer del alma, que podría ser la falta de perdón. Voy a leer una historia bellísima. Dice, la vida de Karen estaba llena de decisiones equivocadas, incomprendidas, y eso no era lo que ella quería para su vida, mucho menos si ella amaba a Dios y creía en Él. Un día le preguntó a Dios, ¿qué hay detrás de todo esto? Providencialmente, alguien le dio el teléfono de una persona que estudiaba acompañamiento espiritual. Ese día le marcó. Si quieren ver ese programa, bueno, no, es que es en otra radio, les voy a decir dónde está. Aquella persona, un instrumento de Dios como somos todos, así como Sonia y yo que estamos llamadas aquí al radio, tú donde estés llamado. Exacto. Solo regalamos tiempo, la obra la hace Él, cuidadito, y me cuelgue la persona que hizo este acompañamiento espiritual. Uy, yo hice esto, no, cuidadito. Estaba a punto de salir de viaje, pero tenía 1 hora para escucharla y ella tenía que manejar 1 hora, es decir, Karen. Encontrarse en la parroquia, porque siempre el acompañamiento espiritual, pues es muy adecuado hacerlo en presencia de Dios, más sin embargo, Dios es un Dios de flexibilidad y se adapta a la necesidad del alma. Encontrarse en la parroquia reduciría el tiempo a poco menos de la mitad, es decir, si te veo en la parroquia, me cuadriculo, pues te voy a poder entender nada más la mitad, menos de media hora. Así que resolvieron encontrarse en un punto más cercano, en una cafetería. Ella abría su corazón, contó su historia y también escuchó, entre varias cosas, 1, sobre la oración de contemplación, que consiste en hacer silencio interior y exterior en presencia de Dios. Y 2, que eso lo hemos tocado en muchos temas, la penitencia por amor, que es un proceso de sanación que inicia con una confesión y cierra con una misa en acción de gracias y consiste en rezar 10 días, 1 por el día de tu concepción, 1 por cada mes de vida en el vientre y 1 por cada año de vida. Por ejemplo, si tienes 30 años, vas a rezar durante 40 días. Todos los días se pide, Jesús, yo me entrego a ti, ocúpate de todo, ven a mi corazón, sáname, libérame, perdóname, ten misericordia de mí. Se ofrece cada día la misa, la visita al Santísimo, el rosario y la coronilla de la misericordia. Es Dios mismo quien nos sana, solo Él conoce nuestra historia de vida. Ella inició su proceso de sanación y además repetía esta oración, inspirada seguramente por Dios. Jesús, te amo. Jesús, perdóname. Jesús, lléname de ti. Y ahí va el milagro. Uno de esos días empezó a ver espiritualmente unas manos. O sea, no quiere decir que se ven físicamente. Y a escuchar, tampoco es que escuchó con una voz que Dios le decía, bendice esas manos. Era una y otra vez. Ella no comprendía. Pero el domingo, después de comulgar, estando ya en su banca, el silencio interior la llevó a escuchar un ruido muy fuerte, como si escuchara un balazo, y luego todo se puso negro. Ella relata de la manera en que lo sintió, es algo que no puede explicar. Ese día, ella oraba por el 5º mes de gestación. Fue entonces cuando comprendió a qué se refería Dios con esas manos. Una mujer asesinó a su papá cuando ella tenía 5 meses de vida en el vientre de su mamá. Ella nació prematura 2 meses después. Lo que ella vivió espiritualmente fue después de que se renovara una vez más el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por sus pecados, por los de la persona que le quitó la vida a su papá, por los míos, por los tuyos y por los de cada ser humano. Luego, en el taller de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, leyó la palabra de Dios. El que odia a su hermano es un asesino. Primera de Juan 3:15. Qué belleza. Todo comenzaba a cobrar sentido. Ella reconoció que dentro de su alma habitaba el odio. Ella odiaba a la asesina de su papá. Humanamente normal. Justo. Comprendió que tenía que perdonar. Más tarde, cuando abrió la cuenta de esa persona en una red social, vio sus manos en muchas fotos. Además, se dio cuenta de que era providencialmente el día de su cumpleaños. Dios tenía un regalo para las dos, el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Tanto la una no sabía lo que hacía cuando
asesinaba como la otra cuando odiaba. ¿Por qué? Porque nosotros, Sonia y yo, tú que nos escuchas, podemos medir la gravedad de un pecado, es decir, asesinar, odiar, pero ahora sí que para que un pecado sea mortal, el pleno conocimiento, el pleno consentimiento es terreno sagrado donde yo no me meto. No se puede meter Yo no puedo decir, bueno, sin el perdón no hay sanación. El odio es un veneno que corroe el alma, un veneno que se bebe uno mismo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen, porque antes odiaban a los cobradores de impuestos, ahora son bueno, eran los corruptos políticos de aquel entonces. Bueno, sí, los políticos corruptos de aquel entonces. Mateo 5:46. A todos nos gusta la parábola de la oveja perdida, pero cuando esa oveja es alguien que nos lastimó, la queremos simplemente fuera del redil. Olvidamos que esa oveja también es hija de Dios y que vale cada gota de sangre de nuestro Redentor. Si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta que ha perdido una, ¿acaso no deja las otras 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros y vuelve muy contento con ella. Lucas 15, yo considero, del 3 al 7. Y yo creo que cabe la interrupción, que las dos parábolas sobre el amor que son más lindas que están en los evangelios es la de la oveja y la del hijo pródigo. Porque ahí queda bien de manifiesto el amor de Dios por todos. O cuando el hijo pródigo, vamos a ponerla también, es alguien que me lastimó, ese sí que lo hagan fuego en el infierno. Y actuamos como el hijo mayor. He estado todo el tiempo así contigo y vino ese, ni siquiera le dice a mi hermano, y vino ese asesino, y le haces vino una ese político que me ha robado y por eso yo estoy en pobreza. Y el Señor le dice que este hijo mío estaba muerto y ha resucitado, y lo mismo con la oveja. Imagínense, podemos imaginarnos a Jesús buscando esa ovejita que se salió, que brincoteó, que se practicó un aborto, que está en una promiscuidad sexual, que está allí, pero Jesús la está buscando. Porque dio su vida por ella. Exactamente. Porque la ama. Dios te está buscando porque te ama. Él no dice, ahora sí te amo porque te estás portando bien conmigo. No, Él te ama porque su esencia es el amor. Cuando vamos entendiendo que además es el mandamiento que Jesús le dio la importancia total, cuando dijo, ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Cuando entendemos que somos amados por Dios, recibimos sanación interior. Nos arrepentimos dolorosamente de los pecados que hayamos cometido, porque también dice la palabra que aún el pecado más rojo, escarlata. Escarlata, ¿verdad? Quedará blanco como la nieve por la misericordia de Dios, si nos arrepentimos. Pero primero tenemos que reconocerlo. Por eso yo no me atrevo a juzgar a nadie que está de espaldas a Dios. Yo diría no, el juicio más severo de Dios es para los que estamos dentro de la iglesia. Porque si conocemos la palabra. Deberíamos de porque si conocemos esto. No, nosotros tenemos que ser santos, porque si no somos mediocres. Y es la santidad porque Él mismo lo está pidiendo. Cuando nosotros estamos viendo todas esas cosas, y que María Elena lo ha explicado tan bien, todos aquellos métodos que no son de Dios y no pueden ser de Dios porque se está cometiendo un asesinato. Son del diablo, vamos a decir por nombre y apellido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos la denuncia, que lo acabamos de leer en Ezequiel, ¿para qué? Para que la persona entre en sí. Ahí está el gran sacramento de la misericordia, la ducha espiritual o la confesión. No sé qué nombre le quieren poner. Nos ponemos, diría un abogado, a derecho con Dios. Entonces eso es lo que le está buscando, la ovejita que se le perdió, y la va buscando. Nosotros estamos aquí porque éramos ovejas bien perdidas que el Señor nos rescató. Todavía no sé si los que están viendo siempre han nacido santos como la Virgen, son como la Virgen. Yo no me le suelto. Pero yo no. Yo no me le suelto. Yo le digo, no. mucho cuidado, pastor, mucho cuidado, pastor. A mí no me suelta porque yo me conozco. Pero me guindo de aquí del brazo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vamos entendiendo eso, y por eso es que estamos aquí. Y por eso donde nos llamen nosotros vamos, porque nos sentimos llenos de misericordia, como diría el Papa Francisco, misericordiados. Entonces tenemos misericordia, no hacemos juicio, tratamos de no hacer juicio, sino amor. Ahora, amor. ¿cómo me guindo yo de Dios aquí para que no me suelte? Pues con los sacramentos, exacto, así viéndome en el espejito y confesando mis pecaditos. Ahora, Sonia, ¿qué tal si ese asesino, ese político corrupto es tu hijo? Ahí sí vas a querer que aplique esa, ¡ay, sí, mi pobre hijito! Entonces, Dios ama como un padre. Y si yo no amo a esos que les podría poner solo pecan de diferente manera, pues no me estoy pareciendo a él. Bueno, ella no hizo la penitencia por amor sola, porque aquel día también recibió la visita del niño Dios peregrino y hacía las oraciones de un librito que dice ahí, Vida y Familia Sana y Ana. Ama, que bueno, por cierto, aquí lo venden en Radio María.
Ella pedía también... Vuelve a decir el nombre del librito. Vida y Familia Sana Llama. Aquí lo venden en Radio María. Ella pedía también por todos los bebés en gestación con esta oración: Jesús, María, os amo, salvad almas, proteged a los bebés por nacer. Es decir, ella estaba orando por su vida en el vientre, pero también, no, oraba en plural, por todos los bebés. Es que así trabaja Dios. Ella recibió una sanación desde el vientre y con algo tan fuerte. Entonces, el propósito, uno de los propósitos con el que ella nació, el Señor la va a utilizar es, a través de esa sanación, ella va a ayudar a otras personas a sanar interiormente. ¿Por qué? Porque se lo debe al Señor. El Señor, ella se lo debe. Entonces, no es que el Señor va a decir, tú me lo debes, me lo tienes que pagar, sino que el alma agradecida. Uno sabe. El alma agradecida dice, pero si es que yo lo recibí. Si a mí me perdonó por cada una de las cositas que tenemos. Ustedes saben lo que es que le haya mostrado justamente eso. Claro, acababa de comulgar. Eso es extraordinario. Entonces ella en corazón agradecido dice, no, yo tengo que ayudar a muchas personas porque eso no es un caso aislado. Pero mira, ella permanecía como podemos permanecer nosotros, porque ella ya había buscado a nuestro Señor, pero fue hasta que ella preguntó, Señor, porque esto es un caos en mi vida. Dice, ella había buscado al Señor, había tenido un encuentro con Él hacía mucho tiempo, frecuentaba los sacramentos, se había consagrado a la Virgen, pero faltaba algo, porque esa puedo ser yo ya me confieso, yo ya voy a misa, rezo el rosario. No, pero uno sabe que algo está malo por dentro. Pero sigue algo mal, y mientras yo no le pregunte, porque así, a veces no lo sé, Señor, ¿qué falta? Bueno, ya va, perdona, pero ustedes saben que yo fui sanada desde el vientre de mi mamá también. A veces hay ideas que uno no recuerda. Y yo ya había tenido un encuentro personal con Jesús y estaba así frecuente, pero yo sabía que había algo que no me funcionaba en mi interior. Y una madrugada, desde que yo lo conocí, me paré de madrugada a orar. Yo le dije, Señor, me da risa, porque menos mal que en ese momento estaba sentada. Señor, yo quiero que me muestre cómo está mi interior. Cuando uno pregunta no sé lo que está preguntando. No, a mí se me había olvidado. No, fue inspirado por el Espíritu Santo. Claro. ¿A quién le estaba preguntando? Porque me mostró y yo casi que me desmayo en aquel sofá. Una pelota de soberbia, pero él fue más. Él me dijo, me llevó hasta la raíz de la soberbia. Por eso mi empeño, y yo sé que el de ella también, es que recibamos sanación interior, porque esa soberbia son máscaras que nos vamos poniendo por las heridas que tenemos. Entonces yo había sido herida en el vientre de mi mamá, había tenido un encuentro personal con Jesús, pero algo todavía no funcionaba. No se acababa de acomodar. Entonces después que Él me revela eso y yo empiezo a orar al respecto, en otra madrugada, no sé cuántos días pasaron, me dijo, quiero que te coloques en posición fetal porque te voy a sanar del rechazo que recibiste en el vientre de tu mamá. Cuando interactuamos con un psicólogo y tuvimos unos talleres, él me dijo, eso es una terapia psicológica. Eso es una terapia psicológica, yo dije que me lo hizo el terapeuta por excelencia. El que iluminó a todos los psicólogos. Y sobre todo que yo decía, ¿será que yo me estoy volviendo loca? Yo no vi que mi mamá a mí me rechazara, fue mi role model, una madre excelente. Pero yo soy la menor de 8 y el hermano mayor me visitaba. Ya él estaba grande cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, él tenía 14 años. Y yo decía, le pregunté porque él también iba a la iglesia, no me iba a decir, te volviste loca. Y me contó toda la historia. Así como ella lo supo y lo confirmó de esto, él me confirmó que en ese momento que mi mamá está embarazada de mí, a mi papá se le ocurre la brillante idea de indalgarse un amante. Por supuesto, el rechazo de mi mamá era toda la situación que tenía, porque después fue una madre, pero al bebé sufrió. Es que hasta qué puedes tener, imagínate, ahorita está la otra y yo con este cuerpo y entonces sientes coraje con la criatura. A lo mejor por eso se fue de infiel, porque yo... No, y todo, 8 embarazos y que aquel hombre, que Dios lo tenga en su gloria. Seguramente que sí. No, yo creo que sí. Pero a lo que quiero llegar es, porque me siento tan identificada con ella, porque yo les digo con toda sinceridad, el Señor a mí me dio el don de sanación física y el don de sanación interior. Y yo casi no me gusta lo de sanación física, porque yo considero, y lo he vivido, que una sanación física de un cáncer, si no estamos unidos a Jesús, se nos olvida quién fue el sanador. Ni regresamos a dar como los 9 leprosos. Exactamente, pero una sanación interior. Uno sabe lo que debe. No, es que eso significa conversión. Por eso me empeño en esa sanación interior, porque eso es conversión. Y todos los días le digo, Señor, enséñame una patica chueca que tengo. Déjeme decirle que yo soy como un cien-pies, porque Él me corta una y todavía sale otra. Así que, pero no importa, permanecemos con Él. Sigue, mi amor. Bueno, a ver, ahí voy. Pero como ella nos dice, faltaba algo. Dios le mostró esa herida y la llevó al perdón. Como ella dice, conocí el poder del perdón, que es doblemente bendito. Bendice a quien perdona y a quien es perdonados.
Todos tenemos necesidad de ser perdonados. Además, pudo dar un nuevo significado a su vida. La ausencia de su padre la llevó a reconocer el doble esfuerzo de su madre al intentar ser madre y padre. El perdón la llevó a reconocer sus heridas y a permitir a Dios sanarla, tomada de la mano de Jesús y de María, porque en ese momento pudo cosas que me imagino. Yo porque estoy gorda, a lo mejor por eso por eso pasó esto. Bueno, indudablemente que cualquier cosa que pasara, porque por ejemplo, la mamá de ella que había tenido que vivir el asesinato de su esposo, también quedó herida, ¿eh? Claro. Vamos a imaginar que hubo ahí un lío de faldas o lo que haya sido. Y fíjate cuántas heridas deben haber hoy día en tantos seres humanos. Ahora que te dicen, tienes derecho a disfrutar tu cuerpo, nada más utiliza anticonceptivos, y a la hora que el anticonceptivo falla, que todos fallan. Todos fallan. Todos fallan, por si nunca lo has pensado, y entonces lo primero que siente la mamá es un rechazo. Yo no quiero esta criatura. Que también se siente todo, aquí que lo puedo decir, se siente y se escucha todo y queda allí grabado. Claro, comprendió que donde está la herida está la misión. Y lo más lindo es que ya para terminar la penitencia por amor, las que han tenido bebés entenderán perfecto esto, más las mujeres, comenzó a sentir en su vientre unas punzadas como lo que siente una madre cuando va a dar a luz. Su psicólogo le dijo que eso significaba que estaba naciendo de nuevo. Ella nació del dolor al amor, con un corazón nuevo, grande para amar. El que renace del agua y del espíritu no puede entrar. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojalá lean completa la Juan 3:5. Voy a volverte a interrumpir. En ese momento cuando el Señor hace esa sanación interior, bien sea en tu oración personal, bien sea en un retiro, bien sea en una oración de sanación, una misa de sanación, que también el Señor ahí hace sanación interior, o en un video que estés viendo, por ejemplo, Monseñor Roberto Sipol está haciendo un video de que lo hace en su iglesia y se graba y después lo pone y es una misa de sanación. Hay tantas herramientas hoy día. Eso no significa que estamos tocando la campanita en Belén. Eso significa que entonces ahora estamos con la fortaleza y la sabiduría de Dios para enfrentar todos aquellos problemas. Ella sabe, porque nos podemos quedar con el dulcito, ¿no? Ella sabe que Dios no quiere solo el milagro, sino que persevere en la fe, la conversión. Ese fue su encuentro cara a cara con el Señor. Quiso que su historia fuera contada de la manera más sencilla y humilde que pudiera ser. Ella dice de sí misma, esta nada no reclama nada. No, solo quiere que quede plasmado que Él es real y que en verdad debemos ser así al recibirlo. No creernos en nada, porque nada somos, porque Él lo es todo. Que tengamos una comunión verdadera, el todo, nosotros miseria, la nada. Qué lindo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy le puse Gil, pero no debe ser Filipenses 4:13. ¿A quién me falta perdonar? Pido a Dios misericordia por aquel, me estoy yendo al final del programa, pero no importa, voy a leer estas preguntas de aquí. Pido a Dios misericordia por aquel conocido, desconocido que haya dañado mi inocencia, mi vida, mi familia, mi economía, aquel político, cobrador de impuestos. Me importa cuando me dañan a mí, a mis seres queridos, a mi reducido número de seres queridos, o cuando dañan a cualquier ser humano, como ayer escuchaba al padre Fray Nelson, que decía a veces, ay, esas personas que las oigo cuando hay grupos de oración. Ay, papá Dios, te pido por Fifi. Tú sabes este perrito cuánto lo queremos, cuánto ha sufrido, cuán feliz nos hace. O sea, a veces nuestro reducido círculo de amor se reduce al perrito, a mi esposo, a mis hijitos, que le vaya bien en el examen. Y se nos olvidan todas estas almas, como todas esas ovejas perdidas. Y entonces, mientras no salgamos, ¿sí? De mí, me está afectando a mí, a mis hijos, porque afecta a la economía, porque afecta, se está haciendo un país comunista de izquierda. Cuando yo me empiece a preocupar por esas ovejas perdidas, que a lo mejor Dios ha permitido que estén tan expuestas a sus miserias para que oremos por ellas. Indudablemente. Entonces, nuestros países van a cambiar, porque si yo quiero cambiar de una serpiente a otra, porque esta serpiente me parece más venenosa, pero ahora me voy por una serpiente le cuento la más historia, clarita. Le cuento la historia como venezolana a los mexicanos, cuando estaba el presidente Chávez, que en paz descanse, mucha gente de iglesia, y se supo que tenía cáncer, estaban orando para que él se muriera. Fíjate, deseándole el mal. ¿Tú crees que Dios va a escuchar escuchar murió, pero no por la oración. Oraciones? Se murió porque entonces ahora, como nosotros tenemos anexia selectiva, viene y la mayoría de los venezolanos dicen y ponen por las redes
que el actual presidente Maduro es peor que Chávez. Y yo dije, bueno, si estaban orando porque se muriera, vino otro peor. Dicen así, ¿eh? Así que mucho cuidado, mexicanos. Y de cualquier país hay que orar por esas almas. No, porque creo que vienen elecciones, por eso me atrevo. Bueno, es que también quieren cambiar de una serpiente venenosa a una menos venenosa. Por eso hay que hablar claro, acabamos de leer Ezequiel 33, o sea, que hay que hablar claro. Esta serpiente va a sacar a la serpientota, pero pues esta serpientita de aquí, bueno, no es que sea serpiente, sino inspirada por la serpiente, pues está a favor de la violencia en el vientre, está a favor del cambio de sexo incluso en los niños, quiere también que se despenalicen todas las drogas, y le preguntan que si es de izquierda y dice, ¿usted parece de izquierda? No, yo soy de izquierda. Entonces, ¿será ese el candidato que Dios quiere para nuestro país? Entonces, bueno, yo no soy mexicana, pero lo que sí le puedo decir es la experiencia de Venezuela. Y también dice la palabra que cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Vamos, pongan las tuyas en remojo. ¿Y qué pasó la vez pasada? Que bueno, la gente tal vez más humilde, por el enojo a los corruptos, llevan al poder a uno. Eso entonces ahora las personas más pudientes, después de ver lo que esta persona, no voy a hablar ni de qué gobierno hablamos, ni de qué época, eso deduzcan ustedes solitos, pero ahora este gobierno nos ha llevado para acá, ahora por el coraje, pues el que lo quite ese. ¿Cuándo nos hemos puesto a orar por ellos? ¿Cuándo hemos preguntado, Señor, qué candidato? Por cada político, Señor, que sea el candidato o la candidata que tú quieras. No sé cómo vamos de tiempo, pero quería yo seguir con otro tema. No sé si tú nos quieras platicar cuál ha sido. Yo tengo para platicarles de mis cánceres interiores. Primero el perdón. Sin perdón no hay nada. Pero yo, otro de mis... Tendríamos que hacer un programa si hablo de mi cáncer. Pero yo puedo platicar de uno. Yo me acuerdo fui embarazada de mi bebé que perdí, yo creo que hace como 13 años, a Tierra Santa. Uh-huh. No, a los santuarios marianos, pero uno de mis cánceres, mi cerebro tan pequeñito. Me acuerdo que una compañera, era un lugar muy especial, con una persona muy especial, que era todo así rapidísimo, me entrega su cámara y me dice, ¿me puedes tomar una foto? Y entonces todos me empiezan a dar sus teléfonos y tú, en lo que yo ordeno cuál es cada una para tomarle cuando esté así. Pasa ella y no le tomó la foto. Yo me quería morir. Uh-huh. Pero a mí cómo me llamó la atención que ella no perdió la paz. Porque antes, para mí, María Elena, lo mejor que existiera lo que a mí se me ocurría. Es decir, mi santa voluntad de que de santa no tiene nada. Entonces, pero fíjate también cómo producto de las heridas. Claro, entonces yo dije, ya no perdió su... ¿Sabes lo que pasó? Uh-huh. Así como, era así algo que era de un momento, de un segundo. Uh-huh. Por una razón extraordinaria, lección que me quería dar Dios a mí y regalo a ella, esa era un sacerdote, no me acuerdo qué, se acabó la fila, la cola, nos tocó platicar con él, tomarnos fotos, y yo, wow, tuvo mejor la foto. Otro de mis cánceres, egoísmo. No me acuerdo si iba con una cámara o era en el celular, pero pues antes no tenían la capacidad de hoy de tomar 5,000 fotos. Entonces iba yo con un compañero de viaje, que él iba como mafafa musguitos con 100, perdón, ya se me salió una palabra mexicana, pero como 100 fotos de cada cosa. No entonces, se puede decir, es muy... No, pues tonterías, es un peluchito que pasaba tomando fotos, pero bueno, no. El léxico no fue tan fino como para estar en radio. Y entonces me dice, ¿me puedes tomar fotos aquí? Y yo, ¿cuál foto? Se me van a acabar las fotos para cuando yo quiera mis fotitos. Entonces no le tomé las fotos que... ¿Saben lo que me pasó? Yo tuve un regalo grandísimo. Para mí lo máximo era estar donde nació Jesús. Y bueno, claro, por algo providencial, un señor que me enfada mucho, uno ahí encargado de Tierra Santa, viene y me enseña cosas y me tenía toda aburrida. Y yo, bueno, haciendo paciencia. Y luego me dice, ¿quieres pasar? Sí, es una cola, pero así de horas. Uy, él me pasa hasta adelante, casi quítense, para que pase la señora. Cuando yo quise que me tomaran una foto, no hubo foto. Ahí sí se acabó las fotos, la pila, lo que no fuera, por haber sido egoísta. Por no haber sido generosa. Ustedes pueden creer que no tengo foto de ahí. Ustedes pueden creer que Dios entonces dice, te voy a castigar, ¿no? No, es para que aprendamos. Porque si me preguntaras, ¿sí qué aprendiste de tierra? No es tanto lo que no... Para mí esas dos fueron unas lecciones grandes. A cada quien le va hablando en lo que tú vas necesitando. A mí me habló en todos lados. Sí, pero para mí esas fueron grandes lecciones que necesitaba. Yo no sé, debe ser que yo llevaba la expectativa espiritual. Y a mí yo sueño todavía con volver a ir. Me parece que ha sido el regalo más grande que Dios me ha dado, bueno, de los tantos que me ha dado, pero eso es un regalo por estar en Tierra Santa. Pero una de las cosas que
que más me impactó fue cuando fuimos a la colina de las bienaventuranzas. Se siente la presencia de Dios. Y después supe, mira cómo supera esa alma, después supe que ese es, todavía no tenía conocimiento así de la palabra como lo tengo hoy por hoy, gracias a Dios, que el centro de la doctrina que Jesús vino a enseñar está en Mateo 5, lo que dijo en esa colina de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que luchan por la justicia, porque la obtendrán. Y así va diciendo sucesivamente las bienaventuranzas. Y después más adelante dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y todavía, de eso yo fui en el 2000, y todavía han pasado años, y yo vuelvo a leer el Evangelio. Y créanme que me conmuevo hasta casi las lágrimas, porque sobre todo cada vez le consigo más gusto. Y cuando él dice, ustedes son, él no dice ustedes van a ser. Ustedes son la luz del mundo. Por eso estamos aquí. Por eso hablamos del daño que causa un aborto provocado. Y después tocamos el punto que es al alma, el alma que no se confiesa. El infierno existe. Decían estos días un sacerdote, ya casi no se habla de infierno. Yo le dije, bueno, padre, yo lo estaba viendo en un video y le dije, bueno, padre, esta que está aquí sí lo menciona. Porque digo, el infierno, así como existe el cielo, y también todo el mundo cuando se muere, yo creo que ya está en la presencia de Dios. Y yo digo, no, vamos a hacerle bastante rosario, porque yo no me atrevo a decir, porque para entrar en la presencia de Dios hay que estar muy limpio, muy puro. Él puede tener misericordia y la tiene, y por ende, pero nosotros tenemos que vivir el purgatorio aquí para irnos de una vez con Ahora, él. Si usted, vamos a poner mis puros ejemplos, si usted no perdona en vida, que Dios le está queriendo hacer, usted quiere seguir haciendo su santa voluntad, que es santa, no tiene nada, y sigue viendo nada más usted misma, pues a ver cuánto le va a tocar en el purgatorio. Ahora, no solamente eso, perdona Marilena, hay una cosa que a mí me impacta, ¿no? Y mientras más leo San Juan de la Cruz, y especialmente los evangelios, muchas veces estamos en la iglesia y vamos y venimos, y vamos y venimos, y vamos al Santísimo. Y vamos al Santísimo y empezamos. Todo check, bien, bien, si no empezamos con un lloriqueo. Mira, Señor, este hijo mío. Mira, Señor, este trabajo. Mira, Señor, esto. Eso está bien, aquí le vamos a llorar a él. Pero hay un momento que él dirá desde la custodia, déjame que te hable. Cállate un ratico, contémplame. Cuando dejamos de llorar, nos secamos las lágrimas y le decimos, perdón, Señor, que no te he mirado y realmente todo el tiempo te he estado exponiéndome, y empezamos a mirar y decimos, el Rey del Universo está contenido en esa vilísima materia de pan, por amor a mí, por Dios, Señor, de que me quejo. Por Dios, Señor, yo confío totalmente en ti, entonces cambia. Y vamos haciendo un silencio, y San Juan de la Cruz dice que viene el Espíritu Santo y hace con espíritu infuso dentro de nosotros, más de lo que lo hemos pedido. Pero a veces perdemos tiempo pidiendo, y no amando. O nomás amamos así, a mi fifi. Bueno, es que eso, porque me pongo frente al Santísimo, pero sigo con el ombligo, lo que me hicieron, porque es mi. Si nos callamos por un ratico, el Señor nos va a decir, ya va, que voy a cambiar también tú, la forma como enfocas la cosa, ¿ya? Yo creo que ya no nos da tiempo. No, me falta una cosa. Ahora también, fíjate, voy a explicar lo que es el castigo. Es la consecuencia. A ver, imagínate qué regalote para mí haber estado así. Lo que yo más quería, que me hayan pasado la cola. Que mira, los padres estaban adelante porque los sacerdotes sí los dejan pasar. ¿Me quieres decir qué hiciste? Los adelanté a ellos. Yo, nada, padre, me dejaron pasar así. Así el señor, quítense, porque la señora va aquí así como si hubiera llegado un artista. Pero mi foto no salió. No es que Dios haya querido que la foto no salía, sencillamente lo permitió, porque ¿qué era mejor para mi alma? Tener esa foto en ese lugar que para mí era así, wow, o que yo entendiera lo que es el egoísmo. O sea, yo puedo haber dicho, si se va a acabar con mis fotos y demás. Ahí está completico. Pero, bueno, pues ni modo, le regalo mi espacio de fotos. O a lo mejor Dios me hubiera más espacio, tomar fotos en todo. Y fíjate que aprendiste, porque si hay una persona que es generosa de corazón es María Elena. Sí, señor. Yo quería mis fotitos así, pero... Bueno, pero el Señor te las quito y ahora eres generosa. Y tienes que decirle gloria a Dios, porque tampoco hay la falsa modestia. No, yo no soy generosa. No, sí soy, porque si no el Espíritu Santo nos ha pintado en la pared. Nosotros, como bien dijo esta persona que leímos, somos miseria, somos nada. Somos como ese arbolito que sale para adornar la Navidad. Pero todas las gracias que tenemos son las esferitas, las luces, pero todo eso es de Dios. Si Dios me lo quita, yo me vuelvo a quedar encueradita, como nos lo quita a todos. Todavía tenemos un poco de tiempo porque todavía no nos llegan a recortar. Pero yo tengo que ir. Bueno, pues vamos a tener que cerrar. Bueno, no sé, vamos a hacer la oración, ¿les parece? Sí, se me olvidó ese punto tan importante. Ya las preguntas las hicimos, pero nos falta la oración. Ya es importante saber que todo esto está asistido por el Espíritu Santo. A través de estas bocas pecadoras,
pero es asistido por el Espíritu Santo. Por eso siempre hacemos la oración final para que ese Espíritu Santo, que es el motor de la iglesia, selle todo lo que hemos compartido. Ven, Espíritu Santo, toca nuestra memoria y graba todo esto que tú nos has hablado. Toca nuestro intelecto y cambia esos pensamientos de juicio para tus palabras de amor y de perdón, como lo hemos visto en ese testimonio que escuchamos. Toca nuestra voluntad, que errática como está, quiere el yo, y te la entregamos y la consagramos a tu divina voluntad. Sopla tu aliento de vida sobre nuestro interior. Sana todas esas heridas que hayamos sufrido, inclusive desde el momento de la concepción, si fuimos rechazados, si no nos aceptaban o fue el niño que no esperaba, un acto de violación, todo eso ha quedado en el inconsciente. Tú puedes, porque tú eres el terapeuta por excelencia, sanar en este instante de toda esa herida de rechazo y de abandono. Sopla, Espíritu Santo, sobre todos nosotros. Sopla por el mundo entero tu aliento de vida sobre aquí, sobre Radio María, sobre todos los programas de Radio María a nivel nacional, a nivel mundial inclusive. Sopla tu aliento de vida para que todo lo que hable Radio María será para conversión y santidad de todas las almas. Sopla tu aliento de vida sobre el mundo entero, sobre tu iglesia. Restaura tu iglesia, restaura los hogares, restaura a los jóvenes. Haz de cada uno de nosotros unos soldados, que seamos uno en ti, que podamos decir como Pablo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Voy a compartir otra cosita muy pequeña. El juzgar es algo tan delicado y muchas veces Dios, cada que hago eso, me hace así. Hoy en la mañana tenía tiempo perdido mi peinecito que a mí me gusta, tenía otro. Entonces mi cabeza empezó a dar vueltas. No voy a decir, tengo 2 hijos que están estudiando afuera. Dije, este niño, niña, no voy a decir que fue tan atrevido, viene y agarra las cosas. Siquiera debería de preguntarme si con todo gusto se lo doy, pero no puede agarrar y llevárselo. Tenía como 2, 3 semanas que no lo encontraba. Apenas mi cabecita terminó de hacer toda esa letanía, aparece el peine. Nadie se lo había llevado. Ahí está la enseñanza. Nadie se lo había Cada llevado. vez que venga ese pensamiento, decir, no, yo no voy a hacer ningún juicio. ¿Qué le pasó al peine? Yo no sé si yo no sé, no lo vete. Y además muchos de los pensamientos nuestros son implantados por el enemigo, para que sepan, ¿eh? Bueno, yo me tengo que ir. Pues bueno. Feliz tarde. Esperemos que nos hayan puesto el manto de Guadalupe, que lo estén escuchando. Que Dios los bendiga.